si usted toma la columna que escribe Jorge Fernández Menéndez el día de hoy en el Excelsior, viene un análisis muy interesante a propósito de la estrategia que tiene la presente administración en contra del crimen organizado, y un experto como él, que ha seguido muy de cerca a todos estos grupos delictivos, sabe muy bien, y lo dice su tesis de la columna esta mañana, si se ataca al crimen organizado con abrazos, no con balazos, pues el crimen organizado se reorganiza y se fortalece. Le agradezco muchísimo a Jorge Fernández Menéndez que nos acompañe esta mañana. Gracias, Jorge. Mónica, es un placer, como siempre, estar contigo, con todos los amigos del otro. Bienvenido, muchísimas gracias. Y fíjate que a propósito de lo que tú retomas el día de hoy en tu columna, ha sido muy interesante ver cómo muchos medios de comunicación y otras plataformas se han subido a analizar ahora lo que es el Cártel del Noreste. Y yo escuché en una conferencia tuya una explicación muy puntual sobre el mapa en el que opera y sobre todo lo nuevo que es el Cártel del Noreste frente al poderío inmenso que han adquirido en solo un año, Jorge. Mira, hay que... El Cártel del Noreste es algo que surge de los Zetas. Los Zetas fueron derrotados. Sí. Hay gente que sigue hablando de los Zetas, algún grupo criminal que sigue presentándose como Zeta porque es una buena marca. Pero los Zetas como organización, como tal, fueron derrotados con la caída del Z40 y de otros dirigentes. Y desde entonces los Zetas como organización no existen. Unos sobrinos... esa es la verdad, son sobrinos. Sí. Un joven al que llaman el Huevo comenzó a organizar el Cártel del Noreste. La particularidad de esto es que hace 2 años el Cártel del Noreste tampoco existía. Sobre los restos de los Zetas se comienza a organizar este grupo criminal y ¿se desprende? No, simplemente toma restos. Okay. Toma restos de lo que eran los Zetas, quedaron células por aquí, militantes por allá, personas que estaban cercanas, y toma restos y comienza a reorganizarse. Lo que sucede es que cuando tú le quitas la presión a un grupo criminal, una vez derrotado, como ocurrió con los Zetas, esto me parece que es una muy buena explicación. Tú derrotaste a los Zetas, tuviste 10 años de una lucha feroz con miles de muertos para derrotar a los Zetas. Durante 1 año, año y medio, 2 años, dejas de atender el tema, abandonas la presión sobre la zona, y esos grupos vuelven a surgir. Y vuelven a surgir como el Cártel del Noreste. Son más jóvenes, tienen otras características, son sicarios, algunos, muchos adolescentes. Pero no tienen el Cártel del Noreste y utilizan los mismos métodos que utilizaban los Zetas, sin escrúpulos, violentos, terribles, que arman un grupo de sicarios como también tenían los Zetas, terrible, que es del grupo llamado la Tropa del Infierno, que además tiene la característica que hacen raps y divulgan en las redes sociales raps de los sicarios con las cosas que realizaron. Y no solamente eso, van por los territorios, las rutas y las plazas que tenían los Zetas. Por eso atacan Villa Unión. Villa Unión es un lugar muy pequeñito, son 6.000 habitantes. Sí, se habla de que se llega por brechas. Se llega por brechas, pero también es muy importante, tú recordarás muy bien, en 2011 hubo la mayor masacre que ha habido en temas de narcotráfico, se dio en Allende. Sí. En Allende no se sabe ni siquiera cuántas personas murieron entre 100 y 300 personas, hay muchas desaparecidas, gente que simplemente huyó del lugar y no quiso regresar nunca, que fue un ataque de los Zetas a Allende, en una plaza que ellos controlaban, alguien los delató y para castigar la plaza, es un pueblo un poquito más grande que Villa Unión, aniquilaron el pueblo. ¿Por qué? Porque queda muy cerca de Piedras Negras, que es uno de los principales centros para el tráfico de drogas, de armas, de dinero y de migrantes. Ese es el control, la ruta de control. Cuando uno ve los mapas, tú conoces Tamaulipas mejor que nadie, la franja de Tamaulipas, donde está Nuevo Laredo y demás, es una zona muy controlada, es mucho más práctico entrar por esas zonas de Coahuila, que son medio desérticas y con brechas y demás.
Y eso es lo que está haciendo el Cártel del Noreste. Todo lo que hemos visto en Nuevo Laredo en las últimas semanas es Cártel del Noreste. Tú decías cuando hablabas con Irene hace un momento, hablabas del estallido de violencia en Monterrey, es Cártel del Noreste. Cuando Aldo Fassi, el secretario de Seguridad Pública de Monterrey, dice es que han aparecido nuevamente cárteles que no estaban, es el Cártel del Noreste, que va por las rutas, las plazas, los territorios que tenían los Zetas, y eso se lo pueden realizar porque durante un año, año y medio, 2 años, nadie los ha presionado. Así como ya existen personajes muy conocidos, emblemáticos de distintos cárteles, en el cártel de Sinaloa estaba el Chapo Guzmán, luego sus hijos, luego el Mencho, en el cártel Jalisco, Nueva Generación, están otro, el Mayo Zambada, en otro, ya son personajes muy emblemáticos. ¿Se conoce ya un nombre o una cara en el cártel del Noreste que esté siendo perseguido y con dinero sobre su cabeza? Que sepa que esté perseguido, no sé si tiene orden de aprehensión siquiera, pero se llama Gustavo Treviño, le dicen el Huevo, es el sobrino del Z40. Hay casos por ejemplo, cuando se habla tanto de Ovidio Guzmán no tenía orden de aprehensión en México. Se lo va a detener siguiendo un pedido de extradición de Estados Unidos, donde tiene procesos y demás, pero en México no nos habíamos molestado en abrirle una orden de aprehensión, como a muchos otros narcotraficantes. Entonces, que yo sepa, no sé si tiene orden de aprehensión o no, pero el hombre está identificado. Pero te voy a interrumpir. Las organizaciones es lo importante. Te voy a interrumpir un segundo, Jorge, porque tengo en la línea en este momento a... no tengo en la línea. Entonces, estamos siguiendo de cerca el tema de la desaparición de la joven el día de ayer aquí en la Ciudad de México. Y por supuesto que este es un tema muy largo de desarrollar. Jorge, tú eres un gran experto en esta materia y creo que es algo que hay que desmenuzar con cuidado. Yo te pediría que regreses al estudio a seguir hablando de esto. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias. Cuando tú digas. Gracias, Muchísimas Jorge. gracias.